Hola, hola, muy buenas noches. Damos inicio, buenas tardes para algunos puntos de otros países, ¿sí? Damos inicio a, a una clase, no sé si decirle clase, a un módulo, a un espacio donde es muy importante este tema, ¿sí? Es muy importante porque a lo largo de la experiencia que llevo en hacer programas de educación emocional, hemos visto que muchas veces las personas pasan por el proceso del niño interior, pueden entender cognitivamente qué son las creencias, cómo funcionan, los sistemas de pensamiento, etcétera, 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 pero cuando se logra comprender todo eso y llega un momento en que hay como una meseta, ¿sí? Hay como una especie eh, digamos que llegó como a un límite el conocimiento, las personas se frustran, ¿sí? ¿Y por qué se frustran? Bueno, se frustran porque no ven determinados resultados y aparece la culpa. Entonces la culpa no es buena aliada de nadie, ¿sí? La culpa lo único que provoca es una detención, ¿sí? La culpa siempre les enseño que, hola Jessy, hola Caro, que opera Hola, como el miedo. no sé. La culpa opera con el miedo, ¿por qué? Porque nos detiene en el proceso. Con la única diferencia, perdón, que la culpa lo que provoca es que yo no me sienta merecedora de ningún beneficio y de ninguna bendición, ¿sí? Ahora, si nos ponemos a ver cuál es el origen de todo esto, acuérdense, todos aquellos que son más antiguos, no digo viejos, pero sí más antiguos en el programa, que yo les he hecho leer hasta el hartazgo, capítulo 1 y capítulo 2 del libro Vivir Tranquilos. Hablamos acerca de creencias, ¿sí? Las creencias que están que son la base de nuestros pensamientos y están en la parte inconsciente, allá bien en lo más profundo. Acuérdense que había 3 tipos de pensamientos, ¿sí? Y estas creencias nucleares están en la parte más profunda, en el pensamiento más profundo nuestro y que aparece de manera inconsciente. ¿Por qué les digo esto? Porque tu sistema de creencias, que son tu forma que hacen que hoy vos reacciones a determinada situación. ¿Nunca te pasa que a veces decís, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué fui tan impulsiva? O otras personas pueden decir, ¿por qué no le dije tal o cual cosa que me quedé callada, me quedé ahí paralizada? Bueno, todo eso sale de nuestro sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias se formó, se gestionó ¿cuándo? En la infancia, en la primera infancia. Entonces, si hoy nos damos cuenta como adultos que hemos tenido disfunciones en nuestra forma de crianza, tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar y gestionar nuevas huellas psíquicas, nuevos pensamientos. ¿Es posible eso? Claro que es posible, claro que se puede. Ahora, ¿por qué hoy vamos a hablar acerca de nutrición emocional? Así como un niño, desde el vientre de la mamá, se cría con una determinada alimentación y si esa mamá está bien nutrida, si esa mamá está bien alimentada, ese bebé nace en término, crece fuerte, cognitivamente no tiene ningún problema. Bueno, de la misma manera, ¿sí? Afectan las emociones desde el vientre en todo el desarrollo de ese bebé, en toda su etapa evolutiva, ¿sí? Del niño. Y el resultado de ese niño es el adulto que hoy somos. Entonces, si bien le dedicamos un mes completo le dedicamos a la sanidad del niño interior, hoy vamos a tocar un tema que no habíamos abordado durante ese mes del niño interior, que tiene que ver con esta nutrición emocional. A lo largo de los años, ¿sí? Yo quiero que si alguno de ustedes, voy medio rápido y demás, y tiene alguna pregunta para hacer, con toda libertad pueda frenarme
y decir esto, explicarlo de vuelta, fuiste rápido, no lo enganché, ¿sí? Hasta ahora, ¿cómo venimos? ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿se acuerdan la antigua pirámide nutricional que ahora obviamente está descartada? ¿Sí? Era la pirámide esa que antiguamente nos enseñaban en la época cuando yo era chica, hace muchos años atrás, que era una pirámide, ahora se las voy a mostrar, que en la base tenía todo pastas, hidratos de carbono, ¿sí? Esta pirámide a mí me sirvió mucho para trabajar. Acuérdense que está desechada, no estamos diciendo que es la correcta, estamos poniéndola como ejemplo. Muchas veces a mí me tocó dar charlas en lugares donde hay gente con una formación académica nula prácticamente, no saben ni leer ni escribir. Entonces, las imágenes les ayudan mucho a poder comprender cómo funciona su sistema de emociones, su sistema de creencias. Entonces, hoy me pareció oportuno, me pareció apropiado compartir lo mismo, ¿sí? Acá la tenemos, a esa antigua pirámide. Acuérdense que esta está descartada, ¿sí? Fíjense, en la base son papas, pareciera, me parece. Papas, maní, cereales e hidratos de carbono. Bueno, nada que ver, ¿sí? Pero, a ver, ¿qué es lo que quiero dejar en claro? Que tiene como distintos escalones, ¿verdad? Tiene como distintas bases, que una es más importante que la otra. En aquel momento se creía que la base nutricional de toda persona estaba basada en esto, en las harinas y en los hidratos. Segundo, venían las frutas y las verduras. En tercer lugar, venían los lácteos, ¿sí? Y las carnes. Y en último lugar, ¿sí? Venían los postres, los azúcares y todos, digamos, las cosas que son más bien como postres, esas cosas ricas que a la mayoría nos gustan o les gustan. ¿Sí? Bueno, entonces todos tienen claro la antigua pirámide nutricional, ¿verdad? Vamos a trabajar en base a estas imágenes que estamos viendo. Ahora vamos a compartir la otra, la verdadera pirámide, ¿sí? De educación emocional. Fíjense, yo quiero que presten atención. ¿Todos pueden ver esta pirámide? ¿Sí? Correcto, Sí. correcto. Fíjense, Jessy, ¿qué ves en la base de esta pirámide? El amor. Correcto. Fíjate que la otra tenía una base igual que esta, que eran los hidratos de carbono. En el siguiente escalón, ¿sí? Se dividía en dos, y esta ya se divide en tres, ¿sí? Y digamos que esta es a la inversa, ¿sí? Ahora, fíjate vos, yo quiero que vos te pongas a ver cómo fue tu infancia. Vos, esta es digamos que es la correcta nutrición emocional de toda persona, de todo ser humano. ¿Vos podrías afirmar que esta es la pirámide emocional con la cual vos fuiste criada, o criado, o formada, o formado? No, la gran mayoría decimos no. Y hoy vamos a ver, y ojo, esto lo repito, lo digo siempre, hasta el hartazgo, esto no se trata de condenar a los padres o a las personas que estuvieron a cargo de nuestro cuidado. Recordemos que educación emocional se habla, hace 10 años empezó todo esto. Entonces, estas cosas prácticamente no se hablaban. De hecho, la generación de mis padres, por ejemplo, que venían de padres que habían huido del extranjero y eran todos, no me sale el término, ¿cómo se llaman los que llegan a otro país?
Sí, Inmigrante. Inmigrantes. Argentina está hecha de inmigrantes, ¿sí? ¿Cuál era la mayor expresión de amor que un padre podía dar a un hijo? Un papá inmigrante. Y es ofrecerle un plato de comida a la mesa. Un plato de comida. Y una vez al día. Entonces esa era la mayor expresión de amor. ¿Por qué? Y porque fueron sobrevivientes de una posguerra. Salieron huyendo sin nada, enfermos, les costó mucho, a un lugar donde había otro idioma. Entonces hay que ver todos los contextos históricos, culturales, donde fue formada esta pirámide en tu vida. ¿Sí? Entonces hoy lo que vamos a hacer es compartir cada estrato de esta pirámide para que vos puedas llegar a tener una comprensión coherente y con el único propósito no de condenar, sino de poder corregir. Porque así al principio comencé esta charla diciéndoles que muchas personas se sienten frustradas porque es como el hámster que dan vueltas siempre en el mismo lugar y que no saben, o sea, tienen toda la información, hace tiempo que están en el programa, pero se dan cuenta que en un punto están trabados, que en un punto esto ya no va. Y se frustran y se angustian y les empieza a generar culpa. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver que para que vos puedas armar que vos puedas construir tu propia pirámide nutricional para que puedas darte cuenta cuál fue la base. Tal vez la base de tu pirámide no fue el amor, fue otro de los estratos, ¿sí? Entonces, de esta manera vos puedas apuntar de una manera clara. Acordate que con esta pirámide nosotros trabajamos con niños, ¿sí? No te digo que es fácil, porque ningún viaje hacia adentro es sencillo. No estoy hablando de que tomemos a la ligera estos temas. Profundicemos, lloremos, indaguemos y angustiémonos lo que haya que angustiarse con la única finalidad que es ser libres y salir adelante. Entonces vamos a compartir este PDF que humildemente se los hice y después yo se los paso para que ustedes puedan observar de qué se trata. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, fíjense el título, nutrición emocional, le puse la pirámide correcta, para que podamos ver. Fíjense, la base, vamos a ir tratando espacio por espacio, cada estrato. Acordate, vuelvo a la pirámide común, acordate que la base es el amor que era uno solo, ¿sí? Después vienen tres, ¿sí? Pero primero la base nutricional es el amor. A ver, si yo digo amor, fíjate lo que te escribí acá. El amor como tal no existe, existe la conducta. ¿Cómo expreso yo el amor? Y fíjate que yo recién les hablaba de esa, en mi caso, mi abuela, que justamente fue inmigrante, escapó de Checoslovaquia de la posguerra, ella vino en su infancia. Entonces la mayor expresión de amor que podía hacer mi abuela con todos nosotros era la comida. Si había 2 o 3 menúes en la casa, mi abuela era la mujer más feliz sobre esta tierra. ¿Sí? Ella vos la veías y preparaba grandes desayunos, preparaba los grandes almuerzos y se dedicaba a los postres y a la cena. Y siempre estaba con su pañuelito tipo bandana y con el delantal y siempre metida en la cocina y entre sus ollas y las defendía como a sus ollas y a sus sartenes como su mayor tesoro. Ahora, ¿por qué? Porque fue su carencia. Entonces ella no quería que nosotros vivamos esa carencia. No podía ser consciente de que ya estábamos en otro tiempo, que ninguno de nosotros se moría de hambre. Pero ella lo expresaba de esa manera. Ahora, vos fíjate, este amor
que cómo se puede representar a través de conductas, y a través de caricias, gestos, palabras, ¿eh? Y de acuerdo a cómo yo fui tratado, es como voy a tratar al resto, y cómo voy a ser como adulto, y cómo voy a tratar a mi entorno, ¿sí? Entonces acá yo puse varios tipos de amor. Está ese amor de apego, y quiero que vos empieces a verte a vos mismo, a ver si tenés algunas de estas características. Ese amor de apego, que es un amor inseguro, que es un amor ansioso, es muy dependiente, ¿sí? Acá puse y no permite maltrato, perdón, acá está equivocado, permite el maltrato. Justamente el apego hace que, ¿nunca te pasó que amigos o vos mismo tuviste una relación en la que permitiste que te maltraten, que qué sé yo, un insulto, y vos decís, ¿por qué permití eso? Una vez que ya terminó la relación, perdón, acá hay un error que lo voy a corregir después para pasarles correctamente este PDF. El amor de apego es un amor así, inseguro, y es como un amor ansioso, donde todo está como bajo tensión, porque tal vez fuiste criada con ese tipo de amor, tal vez recibiste ese tipo de amor. Entonces, como lo aprendiste de esa forma, ¿sí? Ahora es lo que das, ¿sí? Y después viene el tipo de amor ambivalente. También tiene muchas características del ansioso. Es un amor que está bajo tensión y es evitativo. Es un amor que no lo podés llegar a comprender, que está a veces bien, a veces mal, ¿sí? Es como muy cambiante, permanentemente cambiante. ¿Te pasó que hay gente así? Y no solamente quiero detenerme a vínculos de pareja, expresiones de amor de todo tipo. De todo tipo. ¿Mm? Y después está el evitativo. Este es uno de los más tóxicos, ¿sí? El evitativo parece seguro, pero en el fondo tiene una gran necesidad. Son esos descomprometidos pero con apariencia segura. Son aquellos que te dicen, sí, lo pasamos bomba, estuvimos toda la noche bailando, salimos, compartimos algo. Estoy hablando de vínculo de pareja, ¿verdad? Donde todo pinta como para tener un vínculo. Después nos fuimos al cine, qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Tuvimos a lo mejor algún acercamiento un poco más íntimo, pero después pasa una semana y no me llama, no me responde el mensaje. Son aquellos evitativos. Decime si no te pasó tener algún tipo de esta relación o de este tipo de vínculo. Generalmente se nota mucho en relaciones de pareja, pero también están en las amistades, en amores de familia. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No, No. sirve. Perfecto. Ahora díganme si esta base nutricional del amor, ¿sí? De ese amor que es un estilo de amor enfermizo, no te ha tocado o no ha sido formateado de esa manera y provoca en nosotros una determinada conducta. ¿M? Y después está el apego seguro. ¿M? El apego seguro reconoce la problemática que tiene, pero se vincula desde el amor y no desde la carencia. Y puede soltar a la persona tóxica. Una persona que ha tenido un apego, que ha tenido un apego seguro y que ha sido criado de esa forma, por ejemplo, con un tóxico, primero que el tóxico no la busca a esa persona, y segundo, que esa persona sana, ¿sí? No resiste mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el tóxico tiene un perfil y rasgos muy narcisistas, carece de empatía, y si yo estoy sano, si yo estoy sana, soy una persona totalmente empática, ¿sí? Entonces son como polos que no son compatibles y no van a poder, no va a haber más de dos salidas. Una salida
es como para darle, le da la oportunidad con la segunda y ya no hay una tercera. Entonces son todas estas cuestiones para que vos vayas viendo cómo fuiste formada, cómo fuiste criado y hoy cómo estás reaccionando. Entonces mi pregunta es, ¿tendré que formatear mi forma de amar? ¿Tendré que solucionar el vincularme de una manera desapegada, o tal vez me vinculo de una manera ambivalente o evitativa con mis pares, con mi pareja, con mis empleados, con mis amigos, con mi familia? Es para que vos reflexiones. Vamos a otra vez, le voy a poner la pirámide correcta para que puedas ver. Uno de los escalones era, en el segundo, jugar. Entonces vamos a ver qué rol cumple el juego en la vida de este niño que fuiste vos. La pregunta es, ¿te dejaron jugar? ¿Pudiste jugar? ¿Te permitieron jugar? ¿Sí? Todo esto es para que vos te lo vayas respondiendo. Nunca me voy a olvidar, un consultante mío me contaba, ¿no?, que una familia que no estaba mal económicamente, estaban muy bien, y él tenía, era comprador compulsivo y acumulador. Y él tenía lo que se te ocurra en juegos, esos juegos que venían como de dibujito animado, te estoy hablando de una época. Él tenía todos los de, ¿cómo se llamaban estos? Los de He-Man, todos esos muñecos así con espadas, tipo, como para hacerlos así, batallas y todo eso. Él los tenía a todos, pero todos estaban envueltos en el empaque, nunca los había sacado, nunca los había manipulado, los tenía todos exhibidos. Y ahí empezamos a ver por qué. Y él descubrió que nunca había jugado, o sea, siempre los tuvo y él simplemente fue un observador. Y que ahora, para complacer la carencia en la infancia, tenía esas actitudes de compra compulsiva y de acumulador, porque era una manera de desquitarse de todo lo que había sufrido en su infancia. ¿Y qué le provoca al niño el juego libre? Fíjate vos, ¿no? Cuando decimos juego libre, es un juego sin tecnología. Es un juego donde no está el internet, donde no están los videitos, donde no está el WhatsApp, o sea, nada, YouTube, dibujitos, nada. ¿Por qué? Porque el chico aprende a frustrarse. Inventa reglas, ¿sí? Las resuelve conflictos, ¿sí? Fíjate vos, ¿no? Muchas veces el niño, a través del juego, ejemplo, te voy poniendo ejemplos que se me van ocurriendo. Hay niños que, y sobre todo en pandemia, qué sé yo, por ejemplo, se le murió un abuelo, una abuela, por pandemia, no la vio, no se pudo despedir, estaban aislados. Ahora le dan la noticia que el abuelito o la abuelita está en el cielo, y cómo lo resuelve, no deja de ser un conflicto. Y si el niño empieza a jugar, tal vez agarra un elemento, un peluche, un conejo, por decir, un gato, no sé, y es su gato y es su mascota, y él juega, que la mascota se le enferma y él la cuida, y de esa manera hace un proceso como si fuese su abuela, como si fuese ese ser querido que no pudo resolver ese duelo, y a través del juego libre puede resolver ese conflicto del duelo. Ahora, un niño que no le permitieron jugar, porque el niño por naturaleza jugamos. Los niños hemos sido grandes jugadores, y aquellos que no les han permitido jugar son aquellas personas rígidas. Y a las mujeres nos cuesta mucho. Muchísimo nos cuesta. El hombre es como más libre. Fíjate vos, ¿no? Lo que les puse acá, el no hacer nada en el tiempo libre.
sin celu, sin tablet, sin televisión, sin Netflix, ¿sí? Así como el niño, que te puse el ejemplo del peluche, el niño se sana a través del juego libre, me sano a través de no hacer nada, de la misma manera que el niño se sana con el juego libre. Yo te pregunto, en la semana, ¿cuántas veces estuviste sin hacer nada? ¿Cuántas veces te tocó no hacer nada? ¿Pudiste pasar media hora sin hacer nada? Esa es una capacidad que yo a los hombres, el hombre por naturaleza la tiene. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás pensando? No, nada. ¿Cómo nada? No, nada, no estoy pensando en nada. Bueno, si tenés la posibilidad de escuchar a tu pareja que te dice eso, a tu papá, a tu amiga, a tu amigo, dale libertad, dale espacio para que no haga nada. Obvio, si tenés un hijo de 17 años que te dice, son las 10 de la mañana, y te dice, ¿qué está haciendo? Nada. Le vas a preguntar a las 3 de la tarde y va a seguir diciendo nada. No es el caso. ¿Sí? Estoy hablando de que no nos damos tiempo, ¿sí?, para recrear. Y esa recreación es sano. En estos tiempos donde se viven, valga la redundancia, tiempos tan crudos, tiempos que nos pasan, que es como una picadora de carne que nos pasa por encima y hay que estar todo el tiempo bajo el estímulo y agitados, ¿sí? El no hacer nada prácticamente, por lo menos para mí es una guerra. Es una de las cosas con las que yo más peleo. Y a pesar que en mi infancia yo jugué mucho, me divertí mucho, soy de una generación donde no hemos sido bombardeados por la tecnología, ni me benefició la generación y también la economía. Había que ocupar mucho la creatividad, ¿sí? Y hoy vemos que los padres no les permiten a los chicos aburrirse. Es como que el chico le reclama al papá y a la mamá que está aburrido, ¿sí? Y vemos que los padres, yo les llamo los papás topadora. ¿Por qué son papás topadoras? Y porque son esos padres, ¿viste la topadora, que las máquinas esas que van limpiando el terreno, van sacando la tierra? Son esos padres que le van limpiando el camino al hijo, que no haya ningún obstáculo, que no haya nada. Entonces ese chico vive aburrido. Ay, estoy aburrido. Ay, toma el celu. Ah, estoy aburrido. Bueno, toma esto, que estoy aburrido. Ay, bueno, ahora vamos a salir a hacer algo. Ay, ahora vamos a jugar con esto. Hay una sobreprotección en cuanto a eso y el chico no tiene la capacidad de frustrarse. En mi época ni se nos cruzaba, y no estoy diciendo que mi época era la correcta, por favor, pero estoy diciendo que hay una brecha generacional tan grande que en mi época ni se nos ocurría decir, estoy aburrida. Enseguida te encontraban una actividad y te mandaban o a barrer o a lavar plato o a hacer algo. Algo te mandaban a hacer y olvídate, no existían los derechos humanos, no existían absolutamente nada de esas cosas, entonces ni se te cruzaba por la mente decir que estás aburrido. No era probable, no era posible. Frustraciones. Esta forma parte de otro pilar, ¿sí?, de la pirámide nutricional. ¿Qué son las frustraciones? Son nuestro gimnasio emocional. Hay dos tipos de frustraciones. Esto lo estamos viendo en niños. ¿Por qué estamos viendo todo esto en niños? Porque quiero que te traslades a tu infancia. Porque es necesario que veas cómo vos fuiste formado. Quiero que veas cómo vos fuiste nutrido emocionalmente. Y si te das cuenta que te faltó esto, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos a la antigua pirámide de nutrición alimentaria, nos damos cuenta que mi generación, por ejemplo, fue una nutrición mal a nivel corporal, ¿no? A nivel natural y físico. Orgánicamente no fuimos bien nutridos porque la base estaba en panes, papas y cereales, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que hoy tal vez somos el resultado de montones de
de cuestiones que tenían que ver con una malnutrición, y hoy, de más grande, lo corregimos. ¿Por qué? Y porque ha habido avances. La ciencia ha hecho descubrimientos que no es esa la forma correcta, y la verdad que no tengo autoridad para hablar de la parte alimentaria, pero sí me guío por lo que se dice en los parámetros, los estándares. Fíjate, decimos que las frustraciones son el gimnasio emocional. ¿Nunca te pasó que le evitas a la frustración? Hay personas que no quieren frustrarse, se niegan a frustrarse, entonces, ¿qué es lo que hacen? Enmascaran y emparchan todo el tiempo esa frustración con cosas, con compras, con vínculos, con parejas, con adicciones, ¿sí? con cuestiones compulsivas. Fíjate vos, existen dos tipos de frustraciones. La tóxica, que tiene dos características, que son las frustraciones traumáticas. ¿Y cuáles son? Y las frustraciones traumáticas son aquellos niños que sufrieron algún tipo de violencia. Maltrato, maltrato verbal, maltrato físico, abuso sexual de todo tipo. Entonces quiero que vos vayas viendo cómo fue, padres tóxicos, padres que han sido muy inestables emocionalmente, ¿sí? Y ya vamos a hablar de esa frustración que viene ahora, ¿sí? Y las frustraciones constantes, que son aquellos secretos familiares, ¿sí? Esos chicos que nunca hubo orden en la casa, entonces no se sabía a la hora que se comía, no se sabía a la hora que se acostaban a dormir, a la hora que había que bañarse. Eran unas familias muy desorganizadas, familias muy desordenadas, que ha provocado este tipo de desorden, ¿sí? Que son frustraciones tóxicas, que han hecho que sea endeble tu carácter. Entonces esos chicos que no han tenido un orden, que ha habido muchísimo despiole, perdón el término desprolijo, muchísimo despiole a nivel familiar, son chicos que les cuesta, por ejemplo, empezar y terminar los ciclos, sostenerlos, permanecer. Y tal vez hoy vos sos el resultado de todo eso. Vos decís, ¿por qué cada cosa que empiezo no la termino? ¿Por qué no soy constante o perseverante? Bueno, todo esto tiene un origen. Es cómo viviste y cómo transitaste tus frustraciones. Y después esta que se le llama SAP a nivel terapéutico, que es el síndrome de alineación parental, ¿sí? Síndrome de alineación parental. Son padres que se han separado, pero que lamentablemente no han terminado de resolver esa crisis de la separación, y son aquellos padres que le hablan mal a los hijos del otro. Por ejemplo, los chicos viven con la mamá, y van con el papá, y cuando van con el papá, ya sea fin de semana o la semana completa, como sea el régimen de visitas, el padre todo el tiempo está desestimando a la mamá, diciendo que la mamá está equivocada, que las cosas así no se hacen, quitándole autoridad a la mamá, y dándole un doble mensaje, ¿sí? Y hablándole mal. Criticándola, juzgándola, o viceversa, ¿sí? Son esos chicos que van, lo pasan con el papá, ¿sí? Están con el papá, y cuando les toca volver con la mamá todo el tiempo, ¿y cómo está? ¿Qué hizo tu papá? ¿Tiene pareja? ¿Con quién está? Y la verdad que son todas esas cuestiones que los niños todavía están, igual que el adulto, resolviendo la crisis de la separación, y no están en condiciones emocionales y maduras de poder solucionar o de poder dar una respuesta fehaciente, y provocan pisos de inseguridad.
son chicos muy inseguros, porque sus padres no le han brindado esa seguridad, esa convicción y esa certeza. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna pregunta? No, venimos bien. Bien. Y después están las frustraciones sanas. ¿Cuáles son las frustraciones sanas? Los límites, aquellas frustraciones que el niño debe tener. Ejemplo, como les puse acá, el postre se come luego de la comida. Esperar en una fila, esperar la comida, ¿sí? Ejemplos, hay chicos que no saben esperar, que no tienen tolerancia a la frustración. ¿Qué pasa cuando una persona no puede desarrollar esa tolerancia a la frustración? Y bueno, de grande son esa gente sumamente caprichosa, esa gente que le cuesta tener relaciones interpersonales, terminan siendo narcisistas o terminan siendo esas personas totalmente rechazadas, porque en casa es donde se suplen todas estas carencias, pero después por fuera lo pasamos muy mal. Entonces se le llama el síndrome del emperador. ¿Y cuáles los niños o las niñas con el síndrome del emperador? Son aquellos niños que se vuelven demandantes, exigentes. Y hoy vemos padres que tienen una carga horaria tan grande que por culpa acceden a todos estos mandatos que los niños tienen con ellos y no les permiten frustrarse. Entonces, vemos que uno de los pilares de la nutrición emocional importante es la frustración. Pregunto, ¿cómo viviste tu frustración? ¿Cómo surfeaste las olas de las frustraciones tóxicas y de las frustraciones sanas? ¿Sí? Otro pilar son los deberes y obligaciones. ¿Sí? Es otro de los pilares. ¿En qué consiste? En responsabilidades acordes a la edad. Hoy los derechos del niño se fueron para el otro lado, puse acá, y nadie habla de obligaciones. Todos hablan de derechos. No, el niño tiene derecho a esto, el niño tiene derecho a otro. Cuando yo he hablado y he dado charlas de educación emocional en colegios, en escuelas, ha habido niños que hasta han amenazado en forma de chiste, no sé hasta dónde, chiste o no tan chiste, en denunciar a sus padres. Denunciar a sus padres porque el papá o la mamá los mandaba a acomodar su cuarto. Estoy hablando de cosas acorde a tu edad, a la edad, ¿verdad? Si yo tengo a mi nieto Benjamín de 7 años y está en una edad sumamente acorde de colaborar, poner la mesa mientras se está preparando la comida, sacarse la ropa cuando viene del colegio, la ropa que es de la escuela, y ponerse ropa de entre casa para jugar, y doblarla, no dejarla tirada. A ver, doblarla como tipo local de venta de ropa masculina, no, pero sí no dejarla hecho un bollo tirada, ¿sí? Ser conscientes de su higiene personal, ¿sí? Si ya pide y está en condiciones, bueno, que se lave la taza después de tomar la leche, si le surge de lavar los platos, bueno, que lave los platos. ¿Lo va a lavar como vos? Claramente que no. Ahora, yo a mi nieto Santino, que tiene 4, ¿le puedo exigir lo mismo? No. A Santino le puedo pedir como deber y obligación a que el antiguo dicho, ¿no? Que decimos aguardar cada cosa en su lugar. Yo me acuerdo que mi nieto era algo que no le gustaba guardar los juguetes, era algo que mi hija renegaba. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo? Para empatizar con él y que él aprenda la empatía. ¿Qué era lo que hacíamos? Yo le decía, bueno, mira, acá está la canasta, el canasto donde guardamos los juguetes. Yo hoy te ayudo. Yo te ayudo. O sea, era como que me ponían al lugar de él y empatizaba con él y juntaba algunos juguetes. Entonces él se veía
que no lo dejaba solo en esa tarea. No era que yo le decía tipo tirana, contá las cosas y acá se hace lo que yo digo. No, no, no. Empatizaba, dale. O sea, lo tenés que hacer. Si jugaste, esto no puede quedar tirado, es peligroso, se desordena la casa, ¿sí? Y entonces de esa manera él aprendía también a ser empático. ¿Por qué? Porque fueron empáticos con él, ¿sí? Y este es el síndrome del emperador que yo les hablaba recién, cuando les escribí acá. Padres inseguros buscan tapar sus miedos con los hijos y generan hijos inseguros, un ego tapado. ¿Sí? Muchas veces, hoy es más típico de lo que debería ser, las familias ensambladas o familias con padres separados. Entonces, ¿qué es lo que hace? No estoy diciendo que sea el papá o la mamá, no, una de las partes. Estoy hablando de un estándar habitual, no digo que en todos los casos sea así. Ejemplo, los niños están toda la semana con la mamá y el fin de semana por medio se va con el papá. Entonces, ¿qué pasa en el fin de semana que van con el papá? Vuelvo a repetir, esto no tengo nada en contra de los varones, papás, lo pongo como ejemplo, puede ser tranquilamente la inversa. El papá se encarga de divertirlos todo el tiempo a los chicos, es el síndrome del Papá Noel, yo le digo. ¿Por qué? Porque Papá Noel viene una vez al año, viene jo, 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 todo risa, todo bárbaro, está un ratito y se va. Eso es lo que hace Papá Noel, no es un verdadero padre. Entonces después come toda comida chatarra, porque come de McDonald's, por decir algo, ¿no? Come comida así no saludable, después tiene que ir a la casa y la mamá el papá le dio hamburguesa y Coca-Cola todo el fin de semana y la mamá le quiere meter un brócoli el lunes. Imagínate, olvídate que eso ocurra. El papá lo lleva al shopping, la mamá le dice todo que no, el papá es el que le compra todos los helados, todos los postres, todas las cosas. Están a un nivel de intensidad que tal vez el otro, que lo cuida toda la semana, le va poniendo muchos límites y no los puede sostener en el tiempo. Entonces ese niño va a tener mucha tendencia a ese síndrome del emperador, ¿sí? A querer exigir. ¿Mm? Otro de los pilares son ideas empoderadoras. ¿Cuáles son las ideas empoderadoras? Quiero que te sitúes en tu infancia. Ideas empoderadoras es el efecto Pigmalión. ¿Cuántas veces hemos hablado del efecto Pigmalión? Que es un elogio sin manipulación, es un estímulo, es esa palabra, esa frase justa en el momento justo cuando vos estás carente, cuando tenés miedo, cuando tenés que enfrentar un desafío, ¿sí? Cuando tenés un examen, cuando tenés que, los niños que hacen algún deporte, ya sea de fútbol, las escuelitas de fútbol o cualquier actividad, y los niños necesitan de ese adulto, llámese el papá, la mamá o los maestros que cumplen un rol tan importante en la crianza y en la nutrición emocional, que puedan torcer aquel temor y vos te desafíes a enfrentarlo. Es maravilloso. El efecto Pigmalión saludable es maravilloso. Y el otro extremo es buscar la salida que me da el espejo social. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos bien. Bien. Y después están los placeres. Los placeres deben estar y son importantes. Metacomunican la capacidad de disfrute, nos dan mensajes que somos merecedores y dignos. Evita el síndrome de Papá Noel, que era lo que hablábamos hoy. Decir que sí a todo. Otra vez volvemos a esos padres separados. Uno pone límites y el otro no. Ahora, si vos fuiste criado o fuiste criada sin placer, te va a costar mucho, ¿sí? Sentirte digno o digna de recibir, o merecedor o merecedora de recibir ese beneficio.
¿Por qué? Porque fuimos criados, no, yo no, familias enteras, un muchacho que hacía proceso conmigo, en su mente tenía una estructura tan grande, él no entendía por qué, él no había sido violentado, no había sido abusado en su infancia, nada, y le buscábamos la vuelta, el por qué él no podía tener la capacidad de disfrute, hasta que, bueno, detalle no menos importante, él se le había muerto la mamá a los 3 años de edad, era el hijo más chico, ¿sí? Los hermanos más grandes se quedaron a cargo de su crianza, y su papá se sumergió en la angustia, en el dolor, ¿sí? Y por ejemplo, fue una familia que, si bien no tenían problemas económicos, pero era la familia que le falta a la mamá. O sea, jamás salían a comer, a un restaurante, no tenían salidas divertidas todos juntos, era como que cada cual después de adolescente salía para un lado, los domingos el papá se quedaba durmiendo o acostado, él me decía, todo el domingo, y ellos, o sea, al ser niños estaban sujetos a lo que hacía el papá. Entonces, bueno, jugaban para ellos, de última, placer era quedarse un domingo adentro. Todos salían, todos comentaban el día lunes que fueron a tal lugar, que fueron a pasear, que vieron tal cosa, y ellos eran una familia que nunca salían. Y vuelvo a repetir, no porque tenían problemas económicos, sino porque en esa familia el placer, con la muerte de la mamá, se murió. Junto con la mamá enterraron el placer. Entonces hoy vemos que hay manifestaciones, ¿sí?, donde yo no me siento merecedor de disfrutar. Entonces boicoteo mi proceso. Algunos están por recibir un cargo alto o un ascenso, y boicoteo mi proceso porque no me siento digno ni de recibir mejor salario, ni de estar mejor, que es un placer. La verdad que el trabajo a veces lo vemos como que esto no es todo esclavitud. Muchos trabajos ocasionan placer, pero si no tengo desarrollado y alineado el placer como parte de mi formación en la nutrición emocional, me va a costar mucho el éxito. Entonces esto no es algo menor, no forma parte de algo que tiene que ser eventual, que tiene que formar parte, ¿sí? Bien, gracias por escuchar, y ahora, ¿tienen alguna pregunta para mí? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les provocó esta información acerca de la nutrición emocional? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Hola Juli, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Silvi, bien, todo muy bien. Bien, ¿qué te pareció esto que acabamos de compartir? En principio, cuando te escuchaba desde que empezaste con el tema este de sistemas de creencia, de emociones, de nutrición emocional, hoy, como vos decías, desde hace 10 años es algo mucho más, se lo puede escuchar, y quizás el Google, viste que te permite todo, entras a Sí. indagar por ahí, pero allá por los 80, hablar de sistemas, hablar de nutrición emocional, nada, ni ahí. Creo que eso es lo que permitió de pronto que se nos instalen determinadas conductas. Recién también me enganché con lo último que decía, que me sentí en alguna parte identificado, de sentirse, a mí no me pasó de no sentirme merecedor ni digno, al contrario, creo que había un sacrificio hecho laboralmente, o a veces en lo personal, que sí, era producto de un sacrificio, era muy, muy merecedor, pero no lo podía disfrutar a pleno porque en el entorno familiar había
gente sin trabajo, gente con necesidad de pronto, qué sé yo, económica, proyectos, enfermedades, salud, entonces como que había situaciones en las que quizás decir que a vos te podía ir bien laboralmente no iba a impactar quizás en forma positiva o de pronto no era el momento como para poder compartir algo bueno ante una situación que otras personas la estaban pasando mal en realidad, ¿no? Y también me quedó mucho ese tema de la capacidad del disfrute. Hoy hablábamos con Jessy la situación de que, bueno, nosotros tuvimos familias en las que, por ejemplo, yo como viejo no recuerdo haber tenido vacaciones. Sí, ir a la playa, ir al camping, un paseo, reuniones familiares, todos los domingos, pero no vacaciones. Hoy Claro. tuvimos la suerte de tener, a veces en su momento, vacaciones de invierno, el feriado largo, planificar unas vacaciones de verano. Entonces es como que el entorno cambió, se modificó un montón, pero es cierto, te quedan esas cosas de capacidad de disfrute, de decir, de chico no viví esta experiencia, pero generás que otros la puedan también disfrutar con vos y uno la disfruta también, más allá de esa situación. Yo, digamos, tengo como ejemplo lo que vos decías, conductas que impactaron de grande, pero que de alguna forma fueron superadas. Claro, claro. Y acá hay otro agravante. Yo tengo la bendición de conocerte de hace muchos años y saber también cuál fue tu profesión de base. Vos trabajaste en la parte policial desde muy jovencito. Y entonces, de alguna manera, vos fíjate, ¿no? Salir de ese formato de familia para meterte también en el formato de la rigidez verticalista que tiene, o sea, las fuerzas de seguridad. No estoy juzgando a la policía ni a la parte militar ni nada, no es ese el objetivo. Pero donde de muy chiquito nos hicieron obedecer. No pregunte nada, usted obedezca, vaya y había que ir, vuelva y había que volver. Entonces, es como que de alguna manera son mucha información con mucha experiencia que han hecho un estilo de vida. ¿Sí? Entonces, hoy a la distancia, hablar de nutrición emocional parece prácticamente un milagro. ¿Sí? Y yo te estoy hablando de que mi abuela, que era inmigrante de Checoslovaquia, su mayor expresión de amor era cocinarte, porque al llegar ella acá a una tierra donde no había nada, donde vinieron con unos baúles de ropa, nada más, entonces lo que le daban estaba bien, si es que le daban de comer, hasta forjar o sea, desarrollar el trabajo que ellos tenían. Entonces, ¿qué le vas a hablar a mi abuela de vacaciones de invierno y vacaciones de verano? Olvídate, o sea, ella se cerraba. No quería saber nada, porque ella estaba situada en que el placer, el disfrute y el amor era en servir la comida, en abrir la heladera, y yo la veía a mi abuela que venía del súper y acomodaba las cosas y ella hacía este gesto. Cuando veía de acomodar la heladera, era su shopping, el supermercado era su shopping. Entonces, pasaron muchas cosas en estos últimos años, donde tenemos que adaptarnos, ¿sí? Y lo bueno es de ver todo esto, lo que es correcto, es no irnos. Hay gente que es muy pendular, no estoy diciendo que mi abuela tuvo una correcta formación nutricional a nivel emocional, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que no ser pendulares, o todo o nada, o blanco o negro, ir buscando ese equilibrio. Y en mi caso, donde yo a mis hijas las crié con muchas carencias, porque no tenía los recursos a nivel nutrición emocional, bueno, hoy tengo la bendición, el privilegio, la honra y el lujo de poder brindarle a mis hijas, a mi hija mayor en este caso,
todos estos recursos y poder experimentar con mis nietos, y veo que ellos se crían de otra manera. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el mejor regalo, porque está bien, hay mucha gente que hace el programa para sí mismo, pero otros, qué hermoso que es ver y ofrecer este tipo de ayuda a nuestros empleados, si tenés empleados a cargo, a familiares, y que se pueda vivir en libertad, porque de eso se trata. Amados, les voy a dejar tarea para que puedan hacer, que cada uno, esto es personal, esto no es para que me lo entreguen a mí, ¿sí? Pero sería muy importante que cada uno haga su propia pirámide emocional. Por ejemplo, esto es un apunte viejísimo mío, y mi pirámide, me acuerdo, estaba carente de frases empoderadoras. Fíjense que mi pirámide personal le faltó un espacio. Yo, por ejemplo, no tengo ese registro. Las que tengo, en vez de empoderadoras, eran para atrás, ¿sí? Y bueno, o sea, es lo que me tocó. Y entonces ahí me di cuenta cómo me ponía yo frente a los errores y a las equivocaciones. Cómo reaccionaba yo frente a eso. Era el fin del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuve esa carencia en mi infancia. Entonces, parece una pavada hacer tu pirámide, pero cuando lo ves, cuando empezás a hacer esa introspección y ese viaje hacia adentro, queda tan gráfico ver tu pirámide con el único fin y el único propósito de poder trabajar. Así que yo te animo y te desafío a que puedas hacer tu propia pirámide, y te voy a dejar también un material para que puedas armar la correcta pirámide de nutrición emocional, la que sí es válida, para que si tenés hijos, tenés nietos, la puedan colorear y es tipo tetraedro y lo puedas armar, ¿sí? Y que puedas ver también cuál es la forma correcta. Y que esta nutrición correcta a nivel emocional corra como río, y que todos podamos saber cuáles son de lo más importante a lo menos importante, pero no por eso que no sea eficaz en nuestro proceso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Juli, ¿no? ¿Alguna pregunta, no? Bien. Amigos, los abrazo, le paso todo el material ahora por el grupo, y cualquier consulta, cualquier pregunta, me la hacen por privado. Estoy atenta a eso. Bendiciones para todos y que tengan un excelente descanso. Paz para todos. Chau, chau.